Muy buenos días, chicos. Para hoy vamos entonces a abordar una temática no nueva, pero sí algunos conceptos que de pronto nombrábamos y no los tomamos muy en cuenta, muchachos. Hoy vamos a trabajar lo que es rapidez y velocidad, rapidez media, velocidad instantánea. Son cosas que pues tenemos que aprender a identificar. Obviamente pues también se va a hablar de la velocidad media, muchachos. Ya anteriormente habíamos hablado de la diferencia que existe entre la rapidez y la velocidad. Decíamos nosotros que la velocidad es el vector que trazamos nosotros de un punto a otro y que la rapidez simplemente nos va a representar esa magnitud de ese vector. Recordamos entonces que el vector, chicos, es un segmento de recta que tiene una magnitud, una dirección y un sentido, ¿cierto? El sentido lo representamos con los puntos cardinales, con la cabeza del vector dibujada. El ángulo entonces decíamos que era el que se veía con respecto a la horizontal, que sería el eje X para este caso. Seamos entonces que acá hablamos de un ángulo, que sería la dirección de ese vector. Por acá decíamos que teníamos una magnitud. La magnitud entonces de este vector velocidad, chicos, vector velocidad, va a ser la rapidez. Lo que quiere decir que la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Eso a manera de repaso, chicos. Ya se los había mostrado, ya se los había explicado. Ahora bien, vamos a hablar de rapidez y velocidad. Cuando nosotros estamos describiendo movimientos de los cuerpos, no es suficiente, muchachos, que nosotros indiquemos trayectoria, distancia o desplazamiento recorrido. Hace falta agregar o definir nuevos conceptos para poder caracterizar y diferenciar los tipos de movimientos que pueden tener los cuerpos. Es ahí entonces donde aparece el asunto de la rapidez y la velocidad. Es una nueva característica que va a tener ese movimiento. Vamos a arrancar por el más sencillo, muchachos, la rapidez. Entonces nosotros hablamos de rapidez, por ejemplo, observen este vehículo. Este vehículo y este autobús están iniciando desde el mismo punto de partida. Ambos tienen una posición inicial igual. O sea, aquí tienen una X sub 0 que es particular para ambos, es igual para ambos una posición inicial. Ahora, supongamos que el auto y el autobús parten del mismo punto, o sea, de una posición X sub 0 y se van a mover, chicos, a lo largo de una carretera recta. Tracemos por aquí la carretera, van a seguir esta trayectoria. Esta es la carretera recta, muchachos, recta. Trayectoria recta. Vamos a dibujar por aquí la carretera. Dámosle por aquí ciertos detalles para que parezca más una carretera. Utilicemos acá el borrador. Le marcamos entonces, muchachos, ahí las líneas que por lo general encontramos en una carretera. ¿Listo? Para hacerlo un poco más didáctico, para que lo visualicen, muchachos, para que nos imaginemos el problema. Entonces vamos a decir, muchachos, que una hora después se observa que el auto recorrió una distancia más grande que el camión. Es decir, pongamos por acá una línea transversal, chicos, que nos indique el tiempo. El tiempo nosotros lo vamos entonces a poner acá. Digamos que después de una hora, esto sería igual al tiempo, muchachos, el tiempo. Después de una hora, el autobús, el carrito, este carrito, muchachos, que tenía una posición inicial,
alcanzó cierta distancia en ese tiempo, una distancia, y el autobús alcanzó otra, muchachos. Ahora vamos a decir que la distancia que alcanzó el autobús fue una distancia más pequeña, muchachos. Pongámoslo por este lado. En determinado tiempo alcanzó esta distancia y este en determinado tiempo alcanzó esta distancia. Voy a trazar otra línea transversal, tracémosla de color verde, que sería esta, la distancia. Esta sería la distancia final, pero noten, muchachos, que este vehículo se desplazó más distancia, recorrió más distancia que el autobús. Acá alcanzamos a ver esa pequeña variación, lo que le faltó al autobús acá, podemos observar. Él obtuvo entonces una distancia X final 1, podemos llamar, muchachos, una X final 1. Recuerden que cuando hablamos de distancias nos hacemos referencia a la X, y este tuvo un X final 2. Listo, muchachos. Ahora nos dicen el auto recorrió 100 kilómetros, mientras que el autobús recorrió 60. Es decir, que esta distancia final que recorrió el automóvil, ¿sí? Observemos bien. Entonces, el automóvil recorrió entonces 100 kilómetros. El automóvil recorrió 100 kilómetros, mientras que el autobús recorrió 60 kilómetros. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto quiere decir que el auto se movió más rápido que el autobús, lógicamente. El auto debe ir más rápido que el autobús porque en una hora este recorrió más distancia que el autobús. Entonces, por deducción lógica decimos que el auto se movió más rápido, ¿cierto? Más rápido. Entonces, se podría inferir, muchachos, esa rapidez. Claramente lo podemos hacer. Ahora, vamos a determinar por qué la distancia recorrida por el auto fue mayor que la recorrida por el autobús. Para eso vamos a usar la magnitud física que indica qué tan lento o rápido se mueve un cuerpo, que es la rapidez, muchachos, la rapidez. La rapidez es simplemente la razón de la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrido. La razón, muchachos, entendamos la razón como cómo cambia una cosa con respecto a algo. En el caso de la rapidez vamos a hablar que la rapidez es una expresión matemática. La rapidez entonces es una expresión matemática que va a ser igual, muchachos, presten mucha atención, a una distancia recorrida, por acá entonces pongamos distancia recorrida, una distancia recorrida en determinado tiempo. ¿Listo, chicos? Muy sencillo, es una fórmula que nos va a expresar la rapidez. Ahora estamos en capacidad de calcular la rapidez para el automóvil y para el autobús. Ya sabemos nosotros que la rapidez del auto nos tiene que dar pues mayor que la del autobús, sencillamente porque recorrió mucha más distancia. Y si la rapidez es cuánta distancia recorrió en determinado tiempo, y este recorrió más distancia en el mismo tiempo, pues quiere decir que iba más rápido. Simplemente identificar eso. Ahora bien, observemos acá los valores que tenemos. Nos dicen que en una hora, muchachos, se recorrieron estas distancias. Entonces vamos simplemente a aplicar la fórmula de rapidez para determinar por aquí la rapidez del auto. Entonces nos venimos aquí a esta formulita y decimos que la rapidez del auto va a ser igual
a la distancia que recorrió ese auto. ¿Cuánto fue la distancia que recorrió? Lo que se desplazó, se movió de acá a acá, muchachos. Recorrió 100 kilómetros. Pues vamos a poner ahí los 100 kilómetros. Fácil, vamos a reemplazar 100 kilómetros. Ahora bien, muchachos, es una razón de cambio, ¿no? La posición con respecto al tiempo. ¿Cuánto tiempo duró en recorrer esa distancia? Muy sencillo, 1 hora. Acá lo vamos a reemplazar, 1 hora. ¿Listo? 1 hora, muchachos. Si hacemos esta operación es muy sencilla. Nos vamos a obtener entonces que la rapidez con la que se movió ese auto fue una rapidez de 100 kilómetros por hora. Observemos las unidades que son muy importantes, chicos. Kilómetros sobre hora, no se puede cancelar nada. Entonces la rapidez la vamos a medir en este caso en kilómetros por hora. Ahora bien, la rapidez siempre nosotros la medimos según el sistema internacional de unidades, y la unidad de medida para la rapidez son los metros por segundo. En este caso no me interesa porque no me lo están solicitando de esa forma. Simplemente queremos observar cuál fue la rapidez del auto y cuál fue la rapidez del autobús. Para este caso entonces tenemos una rapidez de 100 kilómetros por... Entonces, chicos, tenemos una rapidez para el auto, rapidez del auto de 100 kilómetros. 100 kilómetros. Vamos a ponerla por este lado. Ahora vamos a 100 kilómetros por hora. Por hora, por favor. Vemos que no olvidemos que la rapidez se mide pues por lo general en metros por segundo, pero en este caso, como estamos planteando kilómetros sobre hora, esa unidad me va a quedar en kilómetros por hora. Por favor, tener en cuenta eso. Ahora bien, vamos a hacer el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento, pero esta vez para obtener la rapidez del autobús. Recordemos que la rapidez siempre la vamos a expresar con esta formulita. Es entender que es cuánta distancia se recorre en determinado tiempo. Es una razón de cambio. Cuánta distancia avanzo con respecto a un tiempo. Como los dos tuvieron el mismo tiempo, 1 hora, pero ahora para el caso del autobús recorrió 60 kilómetros. Entonces vamos a decir que la rapidez va a ser igual a la distancia que recorrió ese autobús. La distancia recorrida fue de 60 kilómetros y el tiempo entonces vamos ahora a obtener el tiempo, pues para ambos casos es de 1 hora. 1 hora. Observemos entonces, muchachos, es simplemente hacer esa operación. Para este caso pues es una operación bastante sencilla. Se ubicó un ejercicio que se acomodará a unos cálculos rápidos y es básicamente 60 dividido entre 1. Eso nos da entonces una rapidez igual a 60 kilómetros por hora. Recuerden, por hora. La razón de cambio entonces para el autobús de la distancia con respecto al tiempo es de 60 kilómetros por hora. Ya lo sabíamos, ¿cierto? Decíamos nosotros que entonces el autobús debió ir más lento. Comparemos ahora estos dos resultados, muchachos. Vamos a comparar estos dos resultados. Los resultados de la rapidez para el auto y la rapidez para el autobús. Noten que la rapidez del autobús fue de 60 kilómetros por hora y la rapidez para
el automóvil fue de 100 kilómetros por hora. Ahora bien, esto aplica solamente si hablamos de un movimiento de tipo rectilíneo. Noten que los vehículos avanzaron de manera rectilínea. Si el uno avanzó 100 kilómetros y el otro 60 kilómetros, determinamos que la rapidez del automóvil debió ser superior a la rapidez del autobús, y matemáticamente lo hemos comprobado. La rapidez del automóvil fue de 100 kilómetros por hora y la rapidez del autobús fue de 60 kilómetros por hora. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más sencillo. Porque digo un poco porque en realidad todos los ejercicios que planteemos para hablar de rapidez son muy sencillos. Entonces observemos el siguiente enunciado, muchachos. Una persona, cambiemos este color de fuente, una persona recorre 40 metros en 8 segundos. ¿Listo? Una persona recorre 40 metros en 8 segundos y nos hacen una pregunta, un interrogante. Nos preguntan entonces, la pregunta es, ¿cuál es su rapidez? Rapidez pues de la persona, ¿no? Esta es la pregunta, una pregunta muy sencilla. Recordamos entonces nosotros, muchachos, la formulita. La formulita nos dice que la rapidez es igual a una distancia recorrida con respecto al tiempo. ¿Listo? Es una razón de cambio. Recuerden que una razón es una división, muchachos. Una razón. Ahora bien, lo primero que debemos apuntar y tener en cuenta son los datos que nos están dando. Datos, muchachos, muy importante tener los datos. Nos dicen la distancia, es una distancia que es igual a 40 metros. 40 metros, muchachos, muy sencillo. Y nos dan además un tiempo. Nos dicen que el tiempo es igual a 8 segundos. Se reduce entonces, muchachos, a realizar un reemplazo en esta fórmula de rapidez. Vamos a decir entonces nosotros que la rapidez de esa persona va a ser igual a la distancia que está recorriendo, que es una distancia de 40 metros, ¿cierto? ¿Y en cuánto tiempo recorrió esa distancia, muchachos? En 8 segundos, según el problema planteado. Entonces vamos a poner por acá 8 segundos. Simplemente hacemos la división. 40 dividido entre 8, muchachos. Eso nos da 5, ¿verdad? 8 por 5, 40. O sea que la rapidez va a ser igual a 5, y las unidades, tenemos metro, tenemos segundo, lógicamente nos quedará metros sobre segundo, muchachos, metros por segundo. ¿Sencillo? Muy sencillo, muchachos, muy sencillo. De esta forma nosotros vamos entonces a calcular la rapidez de cualquier cuerpo en movimiento. Ahora bien, vamos a hablar de algo que se conoce como la rapidez media. ¿Qué quiere decir la rapidez media? Digamos un auto que recorre los 100 kilómetros. Pongamos el mismo ejemplo que teníamos, muchachos, del auto anterior, del autico el primer ejercicio, este auto. Supongamos que este auto recorrió 100 kilómetros, ¿listo? En una hora recorrió esos 100 kilómetros. Pero digamos que lo hizo de una forma en que a mitad de camino este auto, por aquí, a mitad de camino,
se detuvo. Él se detuvo. ¿A qué se detuvo? A recoger un paquete, si quieren verlo así, o un semáforo en rojo. Tuvimos acá un semáforo en rojo, vamos a dibujarlo, muchachos. Un semáforo que le indicó al conductor debe detenerse. Un semáforo rojo, ¿cierto? Ya todos sabemos la connotación del semáforo en rojo. Le dijo a este vehículo, deténgase. Luego de que él se detuvo, ya este semáforo pasó a color verde, que indica que ya puede continuar su marcha. Continuó su marcha tranquilamente. ¿Listo? Pero mientras él retomó su velocidad, es decir, no manejó una rapidez constante. ¿Listo, muchachos? No manejó una rapidez constante. Cuando él arrancó nuevamente, empieza lógicamente de pasar lento a pasar un poco más rápido. Pero cuando llegó aquí, muchachos, cuando llegó a la final de su recorrido, pues incrementó su rapidez, lógicamente, ¿cierto? Esto quiere decir que la rapidez del auto estuvo cambiando a lo largo de esta trayectoria. La rapidez no fue constante, estuvo cambiando a lo largo de esta trayectoria. Pero debido a que no conocemos con precisión su rapidez, pues en cada instante no sabemos, a menos que se trate de un movimiento rectilíneo uniforme, sabemos su rapidez en cada momento, no podemos determinar la rapidez del auto en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Es un poco complicado. Entonces lo que se da para caracterizar su movimiento es lo que nosotros denominamos, muchachos, lo que nosotros denominamos la rapidez media. La rapidez media. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a llamar la rapidez media. La vamos a definir entonces como la distancia total. Pongámoslo por acá, muchachos. La distancia total que recorre, distancia total que recorre, dividida pues por el tiempo, ¿cierto? Ya lo veíamos en la fórmula. Entonces el tiempo que empleó en recorrer esa distancia. Matemáticamente, muchachos, la rapidez media, vamos a decir que es igual, vamos a escribir matemáticamente lo que acabamos de decir acá, a la distancia total, ¿listo? Dividido entre el tiempo que utilizó para recorrer esa distancia. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle acá tiempo empleado en el recorrido. Es un tiempo que empleó para hacer ese recorrido. A esto nosotros vamos a llamar rapidez media. Para esto, muchachos, cuando hablamos de rapidez media, normalmente suelen aparecer unos símbolos de la siguiente forma. Entonces vamos a encontrar en algunos libros una expresión matemática como R sub m, rapidez media, va a ser igual a un delta, pongámoslo de esta forma, un delta de x, dividido entre un delta de tiempo. ¿Listo? Un delta del tiempo. Ahora bien, muchachos, esto pues quiere decir rapidez media, esto quiere decir la distancia total y pues el tiempo total. Es decir, si nosotros conocemos las posiciones iniciales y finales del movimiento de ese cuerpo, pues a lo largo de la trayectoria, la rapidez media se puede expresar pues de esta forma. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de deltas? Deltas quiere decir una variación que depende, muchachos, para el caso de la posición,
de la distancia, una distancia final menos una distancia inicial. Una distancia final con respecto menos una distancia final. Y cuando hacemos referencia al tiempo, pues sería básicamente decir lo mismo, muchachos. El tiempo final menos el tiempo inicial. Perfecto. Esto es lo que vamos a conocer como los deltas, los cambios de posición y de tiempo. ¿Listo? La rapidez media entonces se expresa con las mismas unidades que la rapidez, lógicamente. Es entender el concepto de la rapidez media, más o menos cómo, con qué velocidad se está moviendo determinado objeto. ¿Listo? Entonces ya se tiene por convención una tabla de una rapidez media de ciertos cuerpos que están en movimiento. Por ejemplo, se encuentra la rapidez de un hombre que camina al caminar. ¿Cuánto es nuestra rapidez media? Pues al caminar se dice que son 5 kilómetros por hora aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, no nos tomemos esto también, precisamente es una rapidez media, algo medio. Al correr podemos alcanzar aproximadamente, chicos, 36 kilómetros por hora. Digamos, una liebre se dice que tiene una velocidad, una rapidez media de 65 kilómetros por hora. Y así sucesivamente se han hecho cálculos, repito, que determinan la rapidez media de estos aspectos, rapidez media. Un promedio que nosotros sacamos de matemáticamente para este caso, pues también aplica. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, muchachos, donde podemos determinar el asunto de la distancia final, la distancia inicial, el tiempo final y el tiempo inicial. Bueno, muchachos, se tiene entonces este problema. Determina la rapidez media de un auto que al pasar por el poste telefónico número 1, es decir, este de acá, pongámosle ahí el número 1, muchachos, si quieren, para no confundirse. Número 1, localizado a 50 metros de un árbol, el cronómetro marca 10 segundos. Y que al pasar por el poste número 2, localizado a 300 metros del árbol, el cronómetro marca 15 segundos. Vamos a dibujar entonces esto. Tenemos acá el árbol, tenemos el automóvil al pasar por el poste número 1 y al pasar por el poste número 2, muchachos. Quieren corramos por aquí un poquito este dibujo para que nos quede pues más parecido al anterior. Por acá, ¿listo? Acá y acá, muy bien. Ahora bien, nos dice que tenemos que calcular la rapidez media, pero observen que nos dice que cuando pasa por este poste está localizado a 50 metros de este árbol de acá. Nos dice que está localizado a 50 metros de ese árbol, 50 metros. Pero además nos dice, muchachos, que lo hace en un tiempo igual, a 10 segundos. El cronómetro marca 10 segundos cuando pasa por el poste número 1, ¿cierto? Ahora, nos dice que él sigue avanzando y al pasar por el poste número 2 alcanza una distancia con respecto al árbol de 300 metros. Es decir, que cuando él llega al poste número 2, por aquí más o menos, tiene una distancia entonces de 300 metros hasta el árbol y además tiene un tiempo igual a 15 segundos, que es lo que marcó ese cronómetro. ¿Listo?
Hasta ahí simplemente estamos graficando, muchachos. Nos piden calcular la rapidez media. Recordemos entonces que nosotros cuando hablábamos de rapidez media, hablábamos de que una rapidez era media cuando era igual a una variación delta de la distancia con respecto a una variación del tiempo. Pues aquí lo importante, chicos, es entonces determinar cuál es esa variación en la distancia y cuál es esa variación en el tiempo. Se hablaba entonces de que esto era un tiempo final menos un tiempo inicial y esto una distancia final menos una distancia inicial. Entonces nos queda muy sencillo poder entonces escribir por acá, muchachos, que la rapidez media, pongámoslo en color negro, que la rapidez media de ese objeto va a ser la variación de distancia dividido entre una variación del tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a poner por aquí una variación en el tiempo. Hablábamos entonces que esta variación hacía referencia a una variación final, a un valor final, disculpen, un valor final con respecto a un valor inicial, muchachos. Entonces nos resta identificar cuáles son los valores finales y cuáles son los valores iniciales. Pues noten, muchachos, que aquí podemos decir que la posición inicial, la distancia inicial con la que arrancamos a medir, tomemos como referencia este poste número 1. Hasta ahí él recorrió 50 metros. Podemos decir que esto es un x sub 0, muchachos. X sub 0 es igual entonces a 50 metros. Y por acá podemos decir que su distancia final, cuando llegó al segundo poste, muchachos, su distancia final fue de 300 metros. Listo, tenemos entonces una X final y una X inicial. Corresponde a 300 metros para la X final y corresponde a 50 metros para la X inicial. Ahora bien, ya logramos determinar esta variación en esa distancia. Ahora nos resta determinar la variación en el tiempo. Pues nótenlo de esta manera, muchachos. En el punto 1, el poste número 1, para cuando el X0 era igual a 50 metros, esto lo recorrió 10 segundos, sería nuestro tiempo inicial. Esto sería nuestro tiempo inicial, TI. Y este sería entonces al cual llegó el tiempo final. Muy sencillo, muchachos. Tenemos la variación entonces en el tiempo y tenemos la variación en la distancia. Ahora simplemente vamos a reemplazar valores en la formulita. Vamos a decir que la rapidez media va a ser igual a la variación en distancia. ¿Cuál es la variación en distancia, muchachos? Observen, tómense un segundo para observar y determinar cuál sería la variación en esa distancia. X final menos X inicial. Ahora, X final corresponde al valor de 300 metros menos la X inicial, que sería 50 metros. Listo. Esto lo vamos a dividir entonces entre la variación que obtuvo en el tiempo. ¿Cuál sería entonces, muchachos, esa variación en el tiempo? Pues una T final menos una T inicial. T final tuvimos 15 segundos y una T inicial de 10 segundos, ¿cierto? Una T inicial de 10 segundos. Muchachos, tomando como referencia este poste, ¿listo? Ahora bien, se reduce a calcular, hacer un cálculo matemático muy sencillo, por cierto. Vamos a decir entonces ahora que la rapidez media para este vehículo va a ser igual 300 menos 250, menos 50, perdón, pues nos da 250 metros. Y eso lo vamos a dividir entre la operación que resulta de
de restar 15 menos 10. Nos da 5 segundos. ¿Listo? Ahora resta dividir 250 entre 5. Entonces hacemos la división, una división muy sencilla, muchachos. Vamos a decir entonces que la rapidez media va a ser igual a esos 250 metros dividido entre los 5 segundos. Esto nos va a dar 50 metros por segundo. ¿Listo? Esta sería la respuesta total, muchachos. La rapidez media de ese vehículo es de 50 metros por segundo. Muy sencillo. Son ejercicios entonces que podemos determinar de una manera muy sencilla. Simplemente hacer una gráfica, determinar distancias finales, distancias iniciales, y de esta forma pues claramente determinar para este caso la rapidez media, que era lo que nos solicitaban. Listo, muchachos, ya viendo este asunto pasamos de hablar de rapidez a hablar ya de la velocidad, que decíamos nosotros que la velocidad entonces es un vector. La velocidad entonces es un vector y como tal se debe trabajar con un vector. Entonces nosotros vamos a decir que la velocidad va a estar definida como el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Recuerden, muchachos, que en la última clase presencial que tuvimos, hablábamos de la diferencia que había entre el desplazamiento y la distancia. Cuando nosotros trabajamos entonces con rapidez, hacemos referencia a la distancia, a esa magnitud escalar, a ese valor numérico. Pero cuando vamos a hablar de velocidad, necesariamente tenemos que relacionar un vector. ¿Cuál sería ese vector? El vector desplazamiento. Por eso decimos que está definida como el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Siempre, muchachos, es por unidad de tiempo. Miren esa relación, lo importante aquí de esta magnitud física fundamental que es el tiempo. Entonces esto lo vamos a expresar matemáticamente, muchachos, de la siguiente forma. Nosotros vamos a decir que la velocidad, como es un vector, recuerden la convención, va a ser igual a un vector desplazamiento, vector, dividido entre el tiempo. Recuerden que el tiempo es una magnitud escalar. Si nosotros dividimos una magnitud vectorial entre una magnitud escalar, necesariamente nos va a resultar una magnitud vectorial. Esto también lo podemos representar, muchachos, con los deltas. Un delta de R para desplazamiento, vamos a hablar de un delta de R para no confundirnos. Lógicamente esto va a ser un vector también. Y un delta de T, magnitud escalar. Esta es la expresión fundamental, muchachos. Esta expresión fundamental para la velocidad. Es una magnitud vectorial, recordemos por favor, es una magnitud vectorial. Ahora bien, esta magnitud vectorial tiene la misma dirección y el mismo sentido que el desplazamiento. ¿Listo? Ahora bien, la unidad se desplaza, la unidad es, entonces, también, ¿cuál sería, muchachos? La unidad de medida de la velocidad. Los metros por segundo, según el sistema internacional, siempre lo vamos a medir, entonces, estas magnitudes de la velocidad. Noten, muchachos, que la magnitud de este vector velocidad, disculpen, la magnitud de este vector velocidad va a ser la rapidez, el valor numérico que tiene esa rapidez. ¿Listo? Entonces ahí vemos la diferencia nuevamente de la magnitud escalar a la magnitud vectorial. Ahora bien, nosotros, muchachos, también en física hablamos de elementos relacionados a la velocidad, y uno de estos es la velocidad media, que ya deberíamos estar en la capacidad de deducir qué es lo que trata.
¿De qué es lo que nos habla esta velocidad media? ¿Cierto? Pues muchachos, la velocidad media se define como el desplazamiento total de un móvil dividido por el intervalo de tiempo empleado, que se expresa en forma matemática con velocidad media. Vamos a utilizar esta misma, muchachos, como velocidad media va a ser igual a un desplazamiento en R para desplazamiento, muchachos, recuerden, por un delta t. Eso va a ser la velocidad media. Ahora bien, la velocidad media básicamente recurre al mismo concepto anterior de rapidez media, ¿no? Es para determinar la velocidad que tuvo durante el recorrido aproximada, una velocidad media que queremos conocer. A mí no me interesa saber en un promedio, por ejemplo, la nota individual, sino la nota en general, la nota media que tuvo ese curso, por dónde estaba esa nota. Entonces calculamos un promedio. Así mismo vamos a hacer para rapidez y velocidad media. Vamos a calcular la velocidad media de todo ese trayecto. La suma de esa velocidad fue tal en tal intervalo, la siguiente fue esta, la siguiente, pero nos interesa calcular una velocidad media. Nos interesa calcular una velocidad media. Ahora bien, vamos a resolver un ejemplo. Para cerrar entonces este tema, muchachos, de velocidad media, vamos entonces a realizar un pequeño ejercicio. Es un ejercicio básicamente de comprensión, que yo les digo, todo esto funciona leyendo bien, interpretando bien y pues haciendo el respectivo dibujo. Si el dibujo nos queda bien, muchachos, lo demás es matemática muy sencilla. Entonces nos plantean el siguiente ejercicio. Un autobús viaja en una carretera recta. ¿Listo? Durante la primera hora, la magnitud de su velocidad es de 100 kilómetros por hora. ¿Listo? Y durante las dos siguientes horas viajó con una magnitud de velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Ahora, la pregunta es muy sencilla, muchachos. Nos preguntan entonces, ¿cuál es la magnitud de la velocidad media en todo el trayecto? Esa es la pregunta, muchachos. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad media en todo ese trayecto, cierto? Dejémoslo por acá el enunciado, muchachos, no lo vayamos a olvidar. Vamos entonces a empezar a construir la gráfica o el esquema gráfico, ¿sí?, de cómo se representaría pues esta situación. Nos dice: un autobús viaja en una carretera recta. Entonces hagamos la carretera recta, muchachos.
Vamos a hacer por acá las líneas que expresen que es una carretera para verla un poquito más clara, ¿cierto? Yo me hago entender con este dibujito. Yo sé que ustedes visualizan la carretera ahí, muchachos. ¿Listo? Muy fácil. Estamos dibujando simplemente, estamos determinando, interpretando ese ejercicio con un dibujo. ¿Listo? Un autobús, pongamos por acá un autobús. Utilicemos una imagen para ello. Tenemos entonces, chicos, el autobús. ¿Listo? Y vamos a decir que ese autobús viaja en línea recta, ¿cierto? En línea recta. Durante la primera hora, es decir, de aquí a acá, digamos que hay, vamos a poner el tiempo con rojo, muchachos. Vamos a borrar esta carretera que se me tornó un poco incómoda. Imposible que se pierdan ya con el dibujo que hicimos, ¿no? Ya nos visualizamos la carretera, ¿cierto? Vamos a dejar entonces una sola línea recta. Hagámosla con color negro para no confundirnos. Entonces vamos a poner acá una línea negra y vamos a poner encima ese autobús, chicos. Ya sabemos que va ahí, línea recta, ahí. ¿Listo? Y nos dice que durante la primera hora, es decir, muchachos, que él recorrió, en este tiempo lo vamos a poner ahora así con rojo, por aquí, de aquí a acá, donde él llegó. ¿Listo? ¿Pasaron cuánto, muchachos? Nos dice una hora, ¿cierto? Completemos por aquí para no confundirnos este trayecto. En una hora, ¿cierto? Pero nos dice que en una hora, acá nos quedó mal el enunciado, ¿no? Miremos que acá dice durante la primera, pues ya sabemos, durante la primera hora, ¿no? Durante la primera hora, muchachos, una hora, su magnitud de su velocidad fue de 100 kilómetros por hora. No nos está dando una distancia, entonces nos está diciendo que la magnitud de su velocidad, pongamos la velocidad con azul, la magnitud de su velocidad es igual a 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Tenemos entonces ahí la magnitud de esa velocidad en una hora. Durante esta primera hora, él iba a 80 kilómetros por hora. Perdón, leamos bien, muchachos. La magnitud de su velocidad es de 100 kilómetros por hora. Ven la importancia de leer, muchachos, la importancia de leer. Durante la primera hora, su velocidad fue igual a 100 kilómetros por hora. ¿Listo? Eso nos lo está planteando el ejercicio. No nos dio una distancia, simplemente nos dijo, en una hora ese vehículo iba a 100 kilómetros por hora. Ya ahí lo vamos viendo que es muy fácil determinar la distancia, ¿cierto? Ahora nos dicen, durante las 2 siguientes horas, o sea, acá, vamos a ponerla con color naranja, muchachos. Durante las 2 siguientes horas, decir, digamos, por acá estará bien. Durante las 2 siguientes horas, ya acá podemos poner entonces en color naranjita 2 horas. 2 horas más. Este autobús llegó por aquí, chicos.
digamos que por ahí. ¿Listo? Ahora bien, nos dice que durante esas 2 horas, las 2 siguientes horas, viajó con una magnitud de velocidad de 80 kilómetros por hora. Vamos a poner la velocidad también en azul por aquí. Una velocidad igual a 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Bien, tenemos entonces una velocidad en este trayecto y otra velocidad en este trayecto. Su velocidad no fue la misma. Nos piden precisamente hallar la magnitud de la velocidad media. O sea, no podemos entonces decir que es de 100 o que es de 80, porque noten que acá iba a 100 y acá iba a 80. Entonces vamos a calcular como si fuese un promedio entre esas dos velocidades que conocemos, muchachos. ¿Listo? Como si fuese un promedio. No lo vean así, pero básicamente interpretarlo, ¿sí? ¿Cómo podemos determinar entonces la magnitud de esa velocidad media? Recuerden, muchachos, que la formulita general nos dice que la velocidad media es igual a un desplazamiento dividido, o simplemente determinar el desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces también acá decía tiempo, ¿verdad? Un tiempo, pero el tiempo pues total transcurrido, ¿no? Recuerden, tiempo total transcurrido, tiempo transcurrido total. Pues claramente tenemos que obtener entonces un desplazamiento y un tiempo total. Observemos algo, es una trayectoria en línea recta, es decir, la velocidad tendría este sentido, chicos. Para este caso tendría este sentido y su dirección sería 0. Noten que es como si estuviera en el eje X, ¿cierto? Porque está en línea recta. Sería un vector colineal. Recordemos que un vector colineal es aquel que su dirección es igual a 0. Para este caso entonces sería exactamente igual, muchachos. ¿Listo? Observemos. Tenemos ahí los vectores velocidades, dirección 0 y en ese sentido este, podríamos decir acá en este caso, sentido este. Ahora bien, para nosotros calcular el desplazamiento total es como si sumáramos lo que recorrió de acá con lo que recorrió de acá. ¿Por qué lo podemos hacer así, muchachos? Recordemos cuando vimos la suma de vectores colineales. La distancia recorrida en este caso sería la distancia recorrida en este caso, muchachos, sería la suma de este trayecto más este trayecto. Lo podemos sumar tranquilamente así porque el desplazamiento en este caso también se trata de un vector que es colineal, es decir, que su dirección es 0. Recordemos que el desplazamiento tiene el mismo sentido y dirección que la velocidad, ¿cierto? Por definición lo dijimos ahorita. Entonces el vector desplazamiento iría de esta forma también, muchachos, para ambos casos. ¿Listo? Ahora bien, lo que tenemos que determinar es cuál fue su desplazamiento. ¿Cuál fue su desplazamiento, cierto? Para eso vamos a calcular el desplazamiento, vamos a utilizar el color verde para el desplazamiento 1. Y resulta de despejar esta formulita tan sencilla, muchachos. Simplemente vamos a decir que el desplazamiento va a ser igual entonces, desplazamiento va a ser igual. ¿A qué va a ser igual si lo despejamos de esta fórmula, muchachos? Simplemente a una multiplicación, ¿cierto? Que se resume a la velocidad media, pongámosla así, multiplicado por el tiempo. Listo, muchachos, apliquemos esa fórmula y calculemos entonces el desplazamiento que tuvo ese autobús de acá a acá.
¿Listo? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto les dio, muchachos? ¿100? La velocidad 100 multiplicado por el tiempo, que es 1 hora. Eso nos da entonces ¿cuánto? Perfecto, muy bien, 100 kilómetros, ¿cierto? 100 kilómetros para el primer desplazamiento. Ahora vamos a calcular en color morado, café, morado, para poderlo observar bien. Ahora el desplazamiento que tuve de ese punto a este punto. ¿Listo? Miremoslo de esta forma. Sería nuevamente aplicar esa formulita, chicos. Pero la velocidad cambia y el tiempo también cambia. Noten que el tiempo también cambió, ¿cierto? El tiempo sería pues ese 2 horas que me está apareciendo ahí, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría entonces la distancia recorrida? Ahí, muchachos. Démosles un tiempo, un espacio, a ver si lo logran. Regresamos entonces, muchachos. Si lo vieron, sería reemplazar en la formulita también que ya tenemos arriba. En esta formulita el desplazamiento va a ser a la velocidad que lleva en ese punto, 80 kilómetros multiplicado por el tiempo, 2 horas, 8 por 2, 16, ¿cierto? Y agregamos el 0, kilómetros. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, ya tenemos esta distancia desplazamiento 1, si lo queremos llamar así. Pongámosle acá un desplazamiento 1. Desplazamiento 1 y pongámosle por acá un desplazamiento 2. Desplazamiento 2. ¿Cuál sería el desplazamiento total, muchachos? Pues simplemente el desplazamiento que realizó desde que empezó hasta que terminó, ¿cierto? Por acá. Si lo ven gráficamente, ¿cuál sería ese desplazamiento total, muchachos? Muy sencillo, ¿cierto? El desplazamiento total, pongámosle desplazamiento total, va a ser igual, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Pues a la suma del desplazamiento 1 más el desplazamiento 2, ¿cierto? Y esto es igual a 100 kilómetros más 160 kilómetros. Si no lo ven, por favor me lo preguntan, me lo hacen saber, pero yo sé que esto está muy sencillo. Quiero yo calcular el desplazamiento total, es decir, desde que empezó a moverse hasta que llegó acá. Pero para encontrar ese desplazamiento total simplemente voy a sumar lo que se desplazó en este trayecto, en este intervalo, lo que se desplazó acá y lo que se desplazó acá. Al ser vector colineal los puedo sumar tranquilamente. De esta forma, desplazamiento total entonces va a ser igual al de 1 más de 2. 100 más 160 kilómetros. Eso nos da un total, muchachos, de desplazamiento total igual a 260 kilómetros. ¿Listo? Ya tenemos entonces el desplazamiento total. Listo, muchachos, tenemos el desplazamiento total. ¿Qué nos resta calcular? Pues el tiempo total sería exactamente lo mismo, muchachos. Las 2 horas que tardó de aquí a acá, más la hora que llevaba, pues el tiempo total serían 3 horas, lo que duró todo ese desplazamiento, ¿cierto? Lo que duró en recorrer todo eso. Ahora resta simplemente reemplazarlo en la fórmula, muchachos. Entonces nos vamos a ir a la fórmula y vamos a decir entonces que la velocidad media va a ser igual ¿a qué va a ser igual, muchachos? A ver, ¿a qué va a ser igual? Al desplazamiento total que nos dio 260 kilómetros. Recuerden que es un vector, pero al ser colineal, su magnitud, su dirección es 0. Es como si aquí tuviéramos 260 kilómetros con un ángulo de 0. Lo podemos representar
simplemente como la magnitud y ya no nos interesa. Y observemos que el tiempo total entonces fue 260 dividido entre 3 horas. Ahora, sencillamente resolvemos esa operación, muchachos. Entonces sacamos la calculadora y resolvemos esa división muy sencilla, ¿cierto? Ahora, no necesitamos de calculadora, la podemos también hacer por aquí a mano. Resuelva. De resolver, eso nos da un valor de 86.6. ¿Qué unidades sería, muchachos? Unidades para eso. Kilómetros, muy bien, por hora. ¿Listo? Nos quedaría entonces la velocidad media es igual a 86 kilómetros por hora, muchachos. Respuesta: 86 kilómetros por hora, velocidad media. ¿Sí ven? De 80 a 100, la media total, es decir que ando con una velocidad media de 86.6 kilómetros por hora. Esto era lo que quería mostrarles, chicos, el día de hoy. Vamos a generar un taller muy sencillo, muy básico. La idea es que lo resuelvan de aquí al viernes. Se los voy a habilitar y prepararse muy bien, muchachos, para el quiz. ¿Listo? Para el quiz, recordemos por acá el contenido de los contenidos faltantes. Vamos a observar, entonces nos vamos a ubicar en el grado 11 o 10.1. La clase del 19 de marzo consta de una explicación de un taller. Acá le puse el tiempo, pero en realidad se los voy a dejar para que lo puedan presentar máximo hasta el viernes, aunque es un taller muy sencillo. Y por último, en los últimos 30 minutos de la clase sí se les va a generar el quiz. Es un quiz, repito, muy sencillo, muchachos, muy básico, para que puedan resolverlo en esos 30 minutos. Para las próximas sesiones pues ya vamos abordando la temática según corresponda, muchachos. Entonces les dejaré el taller en el Edmodo. Ya supongo todos están registrados. Es para que por favor me pregunten el día de mañana en el espacio que tenemos habilitado como horario de clase, que sería de 9:45 a 12, incluyendo el descanso, muchachos. Pues ya sabemos que a las 10 salimos a las 10:30 salimos a descanso y regresamos nuevamente a las 11. Entonces utilicen esa franja para hacer las preguntas que consideren necesarias. Recuerden, mi nombre es Arley Rodríguez y soy docente de física del Colegio Ave María. Que tengan buena tarde.